Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro Pérez te saluda. Buenas tardes, Alejandro, encantada. Miriam. Bien, Hola Miriam, ¿qué Alejandro, tal? ¿cómo Buenas andás? tardes. Hola Dani, ¿cómo estás, viejito? Todo bien, todo bárbaro. Bueno, él es Alejandro Pérez, el sobreviviente del general Belgrano. Este, la verdad que es un sobreviviente y nosotros somos sobrevivientes de las islas. Tal cual, tal cual. Sí, Espectacular. Después contarle todos alguna los que están. anécdota, contarle alguna anécdota de esa, de cuando estabas en el, en el, en el buquecito ese, ¿cómo se llama? En la balsa de salvavidas esa. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Y sí, hay mucho para contar, hay mucho para contar. Y sí, porque una balsa con capacidad para 20 personas, aprobadas para el Mar del Norte, si bien se había dado el ok para que sean equipados los buques en esta zona, sabían bien, creo que se desconocía qué inclemencia del tiempo se podían llegar a enfrentar los elementos, tanto los vivientes que seríamos nosotros como los elementos materiales. Gracias a Dios rindieron al 100% y llegaron a llevar hasta una capacidad de 40 personas estas balsas. El mar y la zona donde se produjo el hundimiento es una zona de bifurcaciones de corriente, ola de hasta 6-7 metros, y cuando digo 6-7 metros son 6-7 metros, no hay ni más ni menos. ¿Vos sabés, Ale? Que Sí. yo vi las balsas en el Museo de Santa Teresita. Y la verdad que me parecieron chicas realmente. Me pareció que para 20 personas iban a estar amontonaditos ahí. Y vos me decís que pusieron más gente. Sí. Llegaron a tener una capacidad de hasta 36 personas. Sí, bueno, en el Fuerte Barragán. En el Fuerte Barragán hay un símil de las balsas, de estas balsas. Y sí, uno a simple vista, es más, uno a simple vista parece grande, pero en la inmensidad del mar no es nada. No, no se ve. No es nada. Y gracias a Dios que se pudo, digamos, llevar hasta muchas personas, porque bueno, vos estuviste en las islas y sabés que el frío realmente es uno de los enemigos principales, o fue uno de los enemigos principales, ¿no? La inclemencia del tiempo, si querés llamarlo de esta manera. Y donde más abuchado estábamos, mejor, porque podíamos llegar a mantener el calor corporal. En la hora de naufragio creo que no había tanta preocupación por lo que era el hambre o la sed, sino que era mantenerte vivo, mantener el calor por la baja de temperatura tan fuerte, ¿no? Y que sabíamos que uno entra en un sueño dulce y ahí queda, porque te agarra hipotermia y ahí quedás. No hay mucho más historia. ¿Sabés, Y, Edgardo? Edgardo, ¿dónde lo vi eso yo? En el Museo de Jesús Martín. Ajá, Ahí sí, estaba, ¿viste? Entonces me llamaba la atención porque él tiene de todo, ¿no? Creo que tiene hasta un asiento de sección de la Fuerza Aérea. qué bárbaro. Pero tiene de todo, ¿viste, Jesús? Mm. Y bueno, ahí vi la balsa y yo una vez haciendo un comentario con Alejandro en la puerta de la agrupación, él me contó lo que significó cuando le preguntaban si se podía, si se podía atar, si podía ayudar a los compañeros, y él decía que con la boca sí, pero con las manos no. Con la mano no.
Es verdad. ¿No es así, Es verdad. Ale? Tal cual. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gustazo, ¿Qué tal? che. ¿Cómo andas? Bien, bien. Acá con Vamos. algunos problemas de conectividad, pero escuchando. Bueno, qué bueno tenerte siempre ahí. Gracias por estar, Edgardo. No, por favor. Un placer. Y sí, en parte lo que decía Daniel, sí, porque vos podías hablar, pero llega un momento que se te entumecen tanto los miembros que vos no tenés dominio sobre lo que son tus miembros. No lo sentí. De hecho, hoy allá a la distancia, cuando recuerdo que saltan los buzos de cubierta para el salvataje, para rescatarnos y sacarnos de la balsa a nosotros, uno de los que salta, de los buzos rescatistas, me alcanza un virador, que es una soga finita, la cual me la tenía que hacer fija a la cintura para que me levantara. Y si bien mi cabeza daba orden, digamos, mi mente daba orden de que me atara, mis manos no se movían. Yo había agarrado la soga, me miraba la mano, y mi mano estaba agarrada a la soga, pero no, estaba ahí aferrado y no me movía. No respondía. No respondía. Hoy allá a la distancia es impactante, ¿no? Es decir, mirá, los miembros ya prácticamente, no más de entumecidos, ya casi congelados, ¿no? Por la inclemencia del tiempo. Y bueno, esa es una de las tantas anécdotas que uno puede tener, como sin lugar a dudas también las tienen ustedes, porque yo siempre digo, a ver, yo desde la posición como sobreviviente, tripulante del crucero General Belgrano, lo nuestro, digamos, fue, de repente, fueron 72 horas, ponele, pero ustedes tuvieron 74 días, y la verdad que yo a veces digo, mirándolos a ustedes, yo digo, chao, son mis héroes. Porque a veces como decir, no puede estar a la altura ni de los tobillos de lo que pasaron ustedes. Lo nuestro sí fue fuerte, no lo niego. Y fueron horas de zozobra, un montón de situaciones encontradas. Fue todo de golpe lo nuestro. Lo nuestro fue así, fue todo de golpe. Es todo parecido. Es todo parecido. Nosotros también, no fueron los 74 Nosotros fue de a poquito. Un poquito. Escúchame. Pero perdón, pero Miriam, no nos cuentes, Alejandro, no nos cuentes todo ahora, porque, bueno, lo vas a volver a contar después. Bueno, Miriam, escúchame, dirigí vos, ordenanos vos. Sí, Daniel, yo sé que vos tenés otra, digamos, estás por sobre mí, pero en esta vuelta yo quiero que no me dejes dirigir a mí. Sí, vos dirigí, por favor. Daniel es así, Miriam, Daniel es así. No, solamente para ordenar un poquito, para presentar y todo lo demás. Pero estamos esperando unos minutitos más porque está citado a las 18, unos minutitos más porque hay compañeros y compañeras que van llegando de la escuela y que se van sumando, van llegando corriendo de la escuela y se van sumando, así que... No hay problema, bueno, ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube, así que tratemos de no cometer exabruptos, digamos, no digamos muchas cosas de entre casa. Estamos en vivo por YouTube. No, quédate tranquilo. Yo les voy a presentar porque ustedes no se conocen antes de empezar. Claro, entonces, los profesores Aníbal Barcelona y el profesor Adrián van a ser los que nos van a contar cómo llegamos a la guerra y cómo seguimos después de la guerra. Y bueno, por supuesto en el medio, ustedes. Por supuesto ustedes en el medio, Alejandro, Daniel y Edgardo, que son nuestros invitados especiales, son la emoción de los protagonistas, ¿no? Así que, pero bueno, ustedes no se conocían, entonces quería comentarles que, bueno, el profesor Adrián y el profesor Aníbal son quienes nos van a dar el marco histórico y ustedes nos van a contar la posta. Encantado, muchachos. Le intentaremos. Intentaremos. Acercaremos ahí algo. Sí, y es un orgullo, la verdad, compartir esta mesa. Sí. De mi parte agradezco mucho la invitación y bueno, bienvenido a estos espacios para debatir
el tema, las soberanías, las distintas soberanías que hay que discutir, ¿no? Lo territorial por un lado, pero fundamentalmente todo lo que tiene que ver con nuestras riquezas dilapidadas y necesariamente que debemos recuperar, ¿no? Sí, sí, tal cual. ¿Qué tal? Un gusto. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. No, un placer y bueno, y escuchándolos, para mí es un orgullo muy grande y siempre, yo soy de la generación Malvinas también, no sé, creo que por ahí andamos casi todos los que estamos aquí, menos las chicas que son más jóvenes. Yo soy más viejo, yo soy más viejo. No se nota, Dani, quédate tranquilo. Yo soy más viejo que los muchachos. Yo, a Malvinas fue la clase 62 y 63. Y el sobreviviente de la Era General Belgrano es 63 y yo soy 54. Así que yo soy mucho más viejo, a pesar de ser soldado. Y hoy es un día muy especial porque es el día de la promulgación del voto femenino, el 23 de septiembre de 1947. Así que es un día especial. Claro. Así es. Así es. Sí, por eso la conmemoración del Día de los Derechos Políticos de las Mujeres. Muy bien. Yo antes que empiecen los relatos aprovecho a saludar a todos, absolutamente a todos, y en particular al profesor Barcelona, que lo tuve en el 2004, el último cuatrimestre que yo me recibía y él entró al Instituto 50. Así que aprovecho a saludarlo. Un divino. Bueno, gracias. Un divino. Bueno, un gusto encontrarnos. La transmisión también se está copiando desde el YouTube al Facebook, así que eso amplifica la llegada y amplifica la audiencia. Bárbaro. Y la posibilidad de verlo después quien no pudo estar por horario. Por supuesto. Además, Claro. está grabando por el propio Zoom al Drive, así que después se compagina y va a estar a disposición, se los vamos a pasar. Bárbaro. Muy bueno. Bueno, 13 minutos del horario yo creo que es prudencial, ¿no es cierto? Como para que comencemos. En pos de la puntualidad de los que estamos aquí. No hay problema, yo no tengo inconveniente. A ver, perdón, que tuve que salir y volver a entrar. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, se me cortaba, tuve que cambiar de lugar en la casa. Ah. Bien. ¿Fuiste al ala sur? Fui al ala sur de la mansión. Bueno. No, se te escucha bien. Igualmente, Miriam, si querés esperar unos minutos más, teniendo en cuenta justamente esto que pusieron, que es lógico, están casi todos regresando a sus hogares y tratando de organizarse, por ahí querés esperar unos minutos más, en lo que a mí respecta no tengo problema. Sí, no mucho, porque en realidad, justamente hablábamos con Daniel el sábado, que cuando uno se pasa de determinado tiempo, estamos con una saturación de estar conectados a las redes, y entonces si nos pasamos de las 2 horas y pico, de ahí terminamos la reunión menos de los que empezamos, y eso es una picardía. Entonces, tratar de no ser muy impuntuales para que los que entraron a tiempo no tengan que retirarse. Pero bueno, son 1:15, lo que ustedes digan. Vos sos la que dirigís. Sí, vos manejás. Bueno, si me dan permiso, entonces voy a empezar con la bienvenida formal. Bueno, pero muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a este ciclo de charlas de soberanía nacional que comenzamos el mes pasado. Está pensado en 3 encuentros, este es el segundo.
El primero fue en el mes de agosto, y fue muy importante, fue una charla muy importante donde pudimos hablar de la soberanía sanitaria principalmente, en relación a la importancia estratégica de poder tener desarrollo de vacunas nacionales, de vacunas de patente argentina contra el COVID-19. Ha sido muy importante, nosotros contamos con la presencia del científico Guillermo Docena, que es el que está a cargo de uno de los desarrollos, así que fue muy importante, y por supuesto en esa serie de 3 charlas no podía faltar la charla en referencia a las Islas Malvinas. Así que este segundo encuentro refiere específicamente entonces a nuestras Islas Malvinas, como dice el título, nuestras, ayer, hoy y siempre. Y bueno, nosotros, la verdad es que, como bien decía en la previa, creo que lo decía Alejandro, o a Daniel, que somos contemporáneos a la guerra, por lo tanto, es una emoción que tenemos a flor de piel, es más allá de las razones históricas, de las razones geográficas, tenemos además un amor incondicional con las islas y un respeto profundo e interminable por aquellos que fueron capaces de cometer semejante heroísmo, de haber estado en esa guerra y de haber intentado recuperar nuestro territorio nacional. Una guerra que entendemos justa, más allá de las discusiones que tenemos en relación, por supuesto, a la dictadura genocida. Son 2 cosas, distintas y separadas. Así que, bueno, es muy emocionante, y la verdad que no tenemos nada que decir, salvo escuchar a aquellos que realmente conocen, que saben, y que, bueno, nos van a brindar sus conocimientos y sus experiencias. Vamos a contar entonces en esta mesa con la participación en la apertura, el profesor Aníbal Barcelona, que nos va a hacer un recorrido histórico hasta el momento de la guerra, y entonces allí vamos a poder compartir, porque hoy tenemos el enorme orgullo de contar con la presencia de 3 veteranos de Guerra de Malvinas, que son todos pertenecientes a la sede de la agrupación Héroes de Malvinas, de aquí de Berazategui. Nuestro veterano de Guerra de Malvinas, Daniel Alfonso, que es el presidente del centro, Edgardo Silona, que es miembro también del centro. Teníamos anunciada la presencia de Adolfo Orozco, que era el vicepresidente, pero bueno, por inconvenientes personales, él hoy no pudo encontrarse, no se puede encontrar con nosotros, y Alejandro Pérez, que ya los presentaremos nuevamente cuando sea su turno, y luego va a cerrar el profesor Adrián Weisberg, que él nos va a hacer, digamos, el recorrido hasta el presente, y por supuesto vamos a tener, como en la charla anterior, un espacio para las preguntas, así que en eso quédense tranquilos y vayan pensando aquellas cosas que les gustaría preguntarles. Pero bueno, en primer lugar entonces, le vamos a dar la palabra al profesor Aníbal Barcelona, profesor de Historia, graduado en el año 1999 de la Universidad Nacional de La Plata, profesor de nivel secundario, nivel superior en el espacio de las prácticas e investigación histórica 2, y además él participa en Radio Universidad de La Plata, en el programa El Pulqui, entre el año 2006 y 2012 en la Radio de las Madres, en programas de oficios terrestres y en Vaca Cubana, y actualmente coordina la radio de la Escuela Agraria 1 de Berazategui, Oveja Negra, de donde también es profesor. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra y lo escuchamos. Bienvenido. Ahí está. Bueno, en primer lugar agradecer a los compañeros y compañeras de abrir estos espacios de debate, de discusión,
y compartir una mesa me llena de orgullo con excombatientes y veteranos de guerra de Malvinas que, bueno, dieron la vida por la patria y la siguen dando, ¿no? En cada uno de estos espacios que se generan para recordar aquella gesta que, como bien decía Miriam, cuando se produjo ese proceso de desmalvinización después de la guerra, mucho tuvo que ver ese relato que se construyó de que había sido una gesta de la dictadura para perpetuarse en el poder, y eso un poco desmovilizó y quitó el costado de reivindicación histórica que hay, y que, bueno, hoy intentaré hacer ese recorrido de la reivindicación histórica. Bueno, la guerra de 1982 es el momento, así como cumbre de esta etapa, pero el despojo colonial ya tenía casi 2 siglos de existencia, hoy ya tiene casi 2 siglos de existencia. En aquel momento hacía un poco más de 150 años, estaba por cumplirse 150 años de la apropiación por parte de los británicos de la isla. Ese recorrido, el recorrido histórico que intentaré hacer es por el siglo XIX y XX, no solo desde la perspectiva política argentina, pero también viendo los momentos cumbres de reivindicación histórica y aquellos momentos de... ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto, sí. Sí, pues estoy en una zona semi-rural y siempre los Zoom y todo eso se encuentro, a veces la voz se patina un poco. Y también los momentos de flaqueza, porque la desmalvinización no solo se produjo después de la guerra en esa etapa, digamos, 80-90, sino que también en distintos momentos, y sobre todo de genuflexión con el poder británico, y sobre todo en el periodo 1862-1890, ahí hubo pocas voces de reivindicación de Malvinas. Entonces, bueno, intentaré ir por ese lado. Bueno, es historia conocida que la apropiación de Malvinas por parte de los ingleses se produjo en 1833. El gobernador era de Malvinas en ese entonces, era Luis Bernet, que había sido dispuesto ese cargo por parte del gobernador de Buenos Aires, Juan Lavalle. Lavalle había llegado a la gobernación producto de un golpe de Estado y asesinato contra Manuel Dorrego en 1828, y en 1829 dispone que Malvinas sea gobernado por el gobernador, un cargo de corte político y militar, ¿no?, por parte del gobierno de Buenos Aires. Hay un dato histórico interesante que en el periodo desde la creación del Virreinato del Río de la Plata hasta la Revolución de Mayo, 1810, hubo distintos gobernadores de Malvinas dispuestos por el Virreinato con sede en Buenos Aires, que duraban dos años cada gobernador militar. Así que en casi 40 años hubo aproximadamente 20 gobernadores. Así que bueno, eso también significa desde el punto de vista histórico, no solo razones geográficas, políticas, económicas, sino también históricas de reivindicación de las Malvinas como territorio argentino por aquel legado colonial, ¿no? Entonces, la escasa población que había cuando llegó Bernet a Malvinas, en su mayoría eran cazadores y pescadores. Había más o menos 120, 150 personas viviendo en Malvinas en aquel entonces. Y Bernet otorgó tierras para facilitar la llegada de colonos.
El atropello inglés se produjo en 1833 a través de un militar, James Onslow, y bueno, ante ese atropello, Buenos Aires envió una goleta, la goleta Sarandí, que estaba al mando de un tal José María Pinedo, no sé si les suena el nombre y apellido. A ver, voy a aprenderla, ¿no? Y Pinedo, cuando llegó, bueno, tenía que tomar contacto con este tal Onslow y le informó que había llegado para ejercer los derechos soberanos. Onslow le dijo, bueno, pero yo ejerceré los derechos soberanos británicos. Y bueno, fue así que Pinedo arrió la bandera, como un buen Pinedo, ¿no? Rechazó por escrito y bueno, se negó a resistirse militarmente, ¿no? Luego la noticia en la época de Balcarce y Viamonte, después ya en tiempos digamos, ya había pasado la primera etapa de Rosas, Balcarce y Viamonte iniciaron protestas diplomáticas que no pasaron a mayores. Rosas, cuando en 1835 inicia la segunda gobernación, en su discurso inaugural protestó contra la ocupación violenta de las Islas Malvinas, y dijo en ese entonces que el gobierno jamás desistirá de su empeño de reclamar al gobierno británico el reconocimiento de los claros e incuestionables derechos que la República tiene sobre aquellas islas. Así que bueno, ahí fue un momento de mayor tensión que se agravó cuando Rosas decide dejar de pagar el empréstito Baring Brothers por por esta razón, ¿no? Entre otras, más allá de las razones económicas y bueno, el empréstito Baring Brothers sabemos que fue una gran humillación, un dinero que se pidió a Gran Bretaña, que llegó la mitad del dinero y que se utilizó, digamos, con fines exclusivamente de embellecimiento de Buenos Aires, que no se utilizó para eso, se utilizó para la guerra contra Brasil por la banda oriental, y bueno, fue la primera gran estafa contra el Estado argentino en el siglo XIX, y que recién se terminó de pagar ese empréstito a principios del siglo XX. Rosas en un momento envía al cónsul Manuel Moreno para que indague a ver qué posibilidades había de canjear la deuda por las islas, ¿no? En un momento dice eso, y los liberales dijeron, pero ¿qué defensa de la soberanía hace esto? Y en realidad, esto lo dice Norberto Galasso, que en realidad era para ver, esas eran las críticas que se le hacía a Rosas, decir, bueno, qué defensor de la soberanía, pero que en realidad había sido un gesto de picardía, porque significaba que si los ingleses hacían el reconocimiento, estaban reconociendo la soberanía argentina sobre esas islas, y era una forma de hacerlos entrar, picar en el anzuelo, ¿no? Bueno, pero no prosperó, fue así como una charla extraoficial, nunca hubo un papel ni un documento que avale esto que formula Galasso, y bueno, después historia conocida de las mayores tensiones entre Buenos Aires y Gran Bretaña por la cuestión del bloqueo anglo-francés, la batalla de Obligado, tensión que llevó a la estrategia de armar un frente opositor contra Rosas, encabezado por Urquiza, y hay una fuerza multinacional
de británicos, unitarios que vivían en Montevideo, uruguayos y también el Imperio de Brasil, ¿no? Ese fuerte conglomerado multinacional que tenía como propósito lograr la caída de Rosa. Esto llevó a estos 30 años de silencio, de reclamos de soberanía por Malvinas y la consolidación de la dependencia, los intereses británicos que consolidaron esa dependencia con grandes negocios en el transporte, transporte ferroviario, seguros, bancos, medios de comunicación y más adelante los frigoríficos, ¿no? de capitales británicos y también norteamericanos. Bueno, uno de los primeros intelectuales ya en esa época de desmalvinización liberal de los años, entre los años 60 y el año 90 del siglo XIX fue José Hernández, que era un opositor a Mitre, el poeta del Martín Fierro, y que en un artículo del 26 de noviembre de 1869 tituló Malvinas, cuestión urgente. Y José Hernández decía en ese artículo, acá en breve resumen, no me quiero extender demasiado con esta parte histórica, porque todavía me falta recorrer una parte de la historia del siglo XX. Los argentinos no han podido olvidar que se trata de una parte muy importante del territorio nacional, usurpada a merced de circunstancias desfavorables en una época indecisa, en que la nacionalidad luchaba con los escollos opuestos de su definitiva organización. Absorberle un pedazo de territorio es arrebatarle un derecho que implica un doble atentado, porque no solo se despojó de una propiedad, sino que es la amenaza de una nueva usurpación. Fíjense si no la tenía clara, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, bueno, después Adrián se referirá a estas cuestiones, bueno, pero yo también tenía ahí unas cuestiones cercanas, ¿no? En el tiempo, de nuevas usurpaciones. En 1880, cuando asumió Julio Arroca, luego de esa campaña de exterminio en la Patagonia contra las poblaciones indígenas, en ese momento recién un ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ortiz, retomó la cuestión Malvina. Y ahí proponía el gobierno argentino ir hacia un laudo internacional para resolver el conflicto. Gran Bretaña dijo que no al laudo, y bueno, ahí estaba un tal Edmund Manson que dijo: el caso está cerrado, digamos, como que no estaban dispuestos a debatir la situación Malvinas por aquel entonces. El ministro entonces, señor que se llamaba Francisco Ortiz, después también junto a Juárez Selman, continuó con el reclamo y decía: hoy como ayer el gobierno argentino mantiene en protesta ante la ilegítima ocupación de las Islas Malvinas. Argentina no abandona ni abandonará jamás sus derechos sobre estos territorios. Bueno, ya en el siglo XX, ahí vamos entrando un poquito más a la cercanía. Avísenme cuando... para ver cuánto tengo para la expresión de esta introducción. Durante la Primera Guerra Mundial, la guerra imperial se trasladó al Río de la Plata y bueno, se libraron dos batallas cercanas, y una muy cercana a Malvinas, que lo recuerda el historiador Erich Hobsbawm en la historia del siglo XX, y que ahí había, en esa guerra imperial, el interés del control estratégico de Malvinas para el paso bioceánico. Pensemos que todavía no estaba construido el canal de Panamá, y el canal de Beagle era, o el estrecho de Magallanes, era el canal bioceánico por excelencia en un momento donde el comercio del Pacífico, vía Japón, vía, bueno, también el desarrollo
de los puertos en Chile y toda la costa de California, el comercio ya no era casi exclusivamente del Atlántico, sino que también se trasladaba al Pacífico, ¿no? Entonces, en este contexto, el control del paso bioceánico llevó a que haya dos batallas cruentas en esta región. Una fue la batalla de Coronel en Chile, donde los alemanes derrotaron a los británicos, y otro en el Atlántico Sur, en cercanía de Malvinas, donde los alemanes fueron duramente derrotados y donde hubo casi 2.000 bajas en esa batalla, donde fue hundido el buque insignia comandado por von Spee, el famoso comandante de la Marina alemana. La guerra entonces y la crisis impactó en la relación, esto ya pasada la guerra, las relaciones británica-argentina, y desde el punto de vista económico, el imperio se vio desgastado. Esto, digo, por la guerra y después por la crisis de 1929. Con el golpe del 30, la prioridad de los gobiernos de la década infame era mantener el vínculo económico con Gran Bretaña, y ahí aparece el tratado nefasto, otro tratado nefasto, que fue el tratado Roca-Runciman, y en este contexto de genuflexión aparece un grupo opositor que fue Forja, que trae, después de un largo silencio, el tema Malvinas, dando vida a una fuerte oposición contra el gobierno neocolonial, como le llamaban, al gobierno de la década infame, de la dictadura primero de Uriburu y después de Justo, porque, bueno, eran en líneas generales estos personajes, y acá volvía a aparecer un Pinedo, eran representantes de los intereses británico. Forja en ese entonces puso en el centro de la lucha la denuncia sobre la continuidad de la ocupación británica en Malvinas, y denunciaba el carácter imperialista de la ocupación británica de la región. Y bueno, la ocupación en Malvinas fue un faro de orientación para distintos sectores políticos que resistían al modelo liberal y al fraude político, y bueno, Forja en un volante resumía que la pérdida de recursos nacionales y de las instituciones de la República son otras tantas islas Malvinas que la oligarquía entregó al capital inglés, denunciaba en ese entonces. Bueno, también hubo otros historiadores que, como nacionalistas, conservadores, más de derecha, como los hermanos Irasusta, que también escribieron sobre la Argentina y el imperialismo británico, y en 1934, un dato así de color, el senador socialista Palacios promovió una ley de bibliotecas populares e hizo una edición en castellano de las Islas Malvinas de Paul Grusac, ¿no? Esto como un dato de color. Y después ya tenemos en tiempos del peronismo, y acá ya después me voy a detener para no hacerlo tan extenso, esto último, con relación a Palacio, en un momento de un discurso dijo: las Islas Malvinas son argentinas, y Gran Bretaña, sin título de soberanía, se apoderó de ellas por un abuso de fuerza. Y en ese entonces se trató en el Congreso el tema, y en el mismo año se publicó el libro Malvinas, Archipiélago Argentino, y en 1939 se fundó la Junta de Recuperación de Malvinas. Y durante el gobierno de Perón, la Argentina dejó de plantear la cuestión como hecho aislado, se abandonó el enfoque bilateral y se instaló por primera vez la cuestión Malvinas como parte de un proyecto de unidad continental, ¿no? Es decir, por primera vez se estableció que Malvinas era un problema latinoamericano, no era y digo, hoy en día, con la amenaza que significa la base de la OTAN, tenemos que rescatar ese pedido, ¿no? De que Malvinas debe ser, bueno, yo creo que se está llevando en todos los foros
y el reconocimiento en estos días en el encuentro de la CELAC, que es una cuestión americana. También lo decía Chávez, pero claro, Lula, pero con esta avanzada conservadora neoliberal, es como que hay como una nueva instancia de derechización de las cuestiones de reclamos de soberanía. El gobierno de Perón decidió llevar el reclamo de soberanía a foros internacionales y ante la falta de resultados, el diálogo bilateral proponía que la problemática se abordara de un modo más integral. Malvinas no eran solo las islas, sino que también eran las Georgias, las Sandwich, la plataforma submarina, la Patagonia continental y la Antártida. Y ahí es cuando se crean las distintas divisiones, el Instituto Antártico en 1951, la Base General San Martín en el Círculo Polar. En 1950 el Congreso declaró que las Malvinas son una posesión argentina, y la Concepción orientó hacia una mayor presencia de personal en la Antártida, bueno, por todas estas cuestiones que yo me olvidé decir en la introducción. Nosotros a veces reducimos el tema Malvinas a las islas, pero la usurpación es prácticamente de 1/3 del territorio continental y marino, ¿no? Si uno hace una proyección sobre la Georgia, la Sandwich, y la proyección que Malvinas tiene sobre la Antártida, la usurpación británica es prácticamente de 1/3 del territorio argentino, ¿no? De más o menos 10 millones de kilómetros cuadrados, hay casi 3 millones usurpados por parte de los británicos. Bueno, no sé si por aquí quieren que dejemos. Yo también después tenía un apartado sobre lo último que aconteció, que es el acuerdo Foradori-Duncan, que esto fue durante el gobierno de Macri, otro tratado de genuflexión que yo tengo entendido que para mí es tan brutal como había sido el tratado Roca-Runciman. Después, si quieren, lo detallo, pero quiero dejar la palabra a otros compañeros para no atosigarlo. No sé si, Miriam, vos disponés. Aníbal, si vos ¿Sí? crees que no, sí, digamos, vos desarrollás lo que tenías, digamos, si es, digo, por el tema de llegar al momento de la guerra. Miriam, Sí. perdón que intervenga. Y Cuando Adrián. me toca mi parte, yo los nombro y le doy la palabra a Aníbal para que los desarrolle un poquito. Hacemos una intervención conjunta. Buenísimo, bien. Bueno, entonces vamos a continuar con, los vamos a presentar a los tres juntos, porque entiendo que seguramente podrán entre ustedes pasarse la palabra como ustedes lo crean conveniente. Y bueno, la verdad que en lo personal me cuesta particularmente el tema sin emocionarme. La verdad que es que es difícil encontrar las palabras para decir el honor de verdad que significa para nosotros, como sindicato, como colectivo docente, como argentinos, el hecho de ser contemporáneos de héroes de la guerra. Por lo tanto, la verdad es que, bueno, nada más que absoluto agradecimiento. Nosotros, además, agradecer en particular a Daniel por su generosidad, porque él es el presidente del Centro de Excombatientes, de la sede de la agrupación Héroes de Malvinas de aquí de Berazategui, que nos ha recibido con los brazos abiertos, que nos ha dado la oportunidad de poder a través de él contar también con la presencia de Edgardo, con la presencia de Alejandro. Así que nada, es un
es realmente un honor para nosotros. No sé si se escucha bien, está diciendo Eduardo que escucha, a lo mejor es su conexión. Realmente es un honor enorme. Daniel es el presidente del centro y además ha sido miembro del 7 de Infantería. Entiendo, Daniel, que también fuiste parte del último combate. Bueno, lo primero que yo quiero decir es lo siguiente: nosotros no somos héroes. Los héroes son los que quedaron allá, los que realmente murieron y están enterrados en Malvinas o están en el fondo del océano. Esos son los héroes. Nosotros somos unos sobrevivientes de circunstancias, nada más. Y después quería aclarar el tema, porque me gustó lo que estaba diciendo Aníbal, con respecto a la superficie de la Argentina. Desde el 2010 nosotros pasamos a tener las 300 millas marinas, y si es que la plataforma continental no supera los 200 metros de profundidad. Eso nos llevó a tener 10.400.000 kilómetros cuadrados, y de los que tenemos en conflicto, como dijo él, precisamente el 30%. Y lo que uno ve cuando se desarrolla el mapa bicontinental, se observa perfectamente que las Malvinas ocupan el centro del territorio argentino. Y además de eso, se ve perfectamente el arco que se forma con Georgias y Sandwich, el arco que se forma sobre la Antártida Argentina. Y entonces uno dice, mirá el conflicto que tenemos todo el sur en conflicto, porque la Antártida también es reclamada por los ingleses en función de la protección. Así que tenemos varios problemas en términos generales. Y con respecto a la desmalvinización, yo creo que la desmalvinización es el verdadero triunfo de los británicos, porque el territorio ya lo tenían. Entonces, nosotros perdimos una batalla, no perdimos la guerra, nosotros estamos en permanente lucha para la recuperación de ese territorio, pero eso se va a conseguir haciendo la unidad de América del Sur, de Latinoamérica, de la madre patria, digamos, ¿no es cierto? Ahí se va a poder conseguir cuando tengamos fuerza política, fuerza económica y posiblemente una fuerza militar. Algo con que contrarrestar eso. Y entonces el verdadero triunfo de ellos es la desmalvinización, porque nos ocultaron. Nosotros somos los causantes de la derrota. Eso es lo verdadero que sucedió, ¿no? Y después, en términos generales, le voy a dar la palabra a los muchachos. Nosotros normalmente no hablamos de situaciones puntuales sobre combate, eso pasa a otro término. Nosotros no hablamos de eso, porque me parece que hay cosas importantes que sucedieron ahí y que nos hacen decir algunas cosas. Por ejemplo, Edgardo lo sabe perfectamente porque somos del mismo regimiento, somos de la misma compañía, y sabe que nosotros nos salvamos por la solidaridad entre nosotros. Uno le confía enormemente el alma al que está al lado, y ese te cuida en forma extraordinaria como vos lo cuidás a él. Y entre los dos nos sumamos coraje y mitigamos miedo. Entonces, lo importante para nosotros es eso, nos salva la solidaridad. Eso es lo que hay que rescatar en términos generales. La guerra es mala siempre, es siempre lo peor que hay. Pero lo que surge de estar con un compañero en esa circunstancia es maravilloso, porque vos le entregás el alma al otro y el otro te entrega el alma a vos, y los dos luchamos por lo mismo, por sobrevivir. Nosotros fuimos a Malvinas, fíjate vos, ¿no? Nosotros fuimos a Malvinas porque éramos colimbas, y todos, Edgardo era colimba, yo era colimba, Alejandro era cuadro,
pero un pibito, y nosotros fuimos, nos llevaron a nosotros, pero ni se nos ocurrió no ir, ni se nos ocurrió borrarnos. No hubo desertores. No me acuerdo que en el regimiento haya habido desertores. Eso implica que nosotros lo tomábamos como nuestro, esa situación era nuestra, es una lucha particular. Entonces, es una condición de nacionalismo, de tierra de uno, ir a defender lo nuestro. Bueno, yo en términos generales quisiera dar la palabra a Edgardo o a Alejandro, que tienen muchísimas cosas como para comentar y como para hablar, y si quieren preguntar, pregúntenos, que si no sabemos lo vamos a mentir. Bueno, no sé si puedo empezar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que estoy reflexionando mucho por toda la historia que contó, que si bien la conocemos, escucharla toda junta y de golpe significa una impresión importante, porque yo digo que siempre seguimos luchando por la independencia en Argentina, ¿no? Y siempre tenemos los traidores internos que firman con el enemigo. Eso viene ocurriendo y seguirá ocurriendo. Acá lo que mueve todo eso es el interés económico y geoestratégico de las grandes potencias, y nosotros, bueno, vivimos luchando contra eso. Nos tocó participar en una guerra muy dura, muy desigual, si bien la tratamos de emparejar poniendo todo ese corazón y ese alma que dice recién Daniel, tenemos que ser objetivos y decir que fue una guerra totalmente desigual, donde hemos tenido traiciones internas y de países vecinos también que nos han vendido, y ahí está el tema del crucero General Belgrano, que puede dar fe de eso. Pienso que la lucha por la soberanía es todos los días que salimos a la calle luchamos por la soberanía. Los que trabajamos en el área de industria decimos que la industria es soberanía, poder hacernos nuestro propio país desde adentro y no comprarlo todo afuera es soberanía, y creo que lo que ustedes docentes tienen que transmitirle a nuestros herederos es eso. Nosotros ya estamos pasando, y mi gran decepción a veces es decir, estamos en el mismo punto, ¿no? Entonces, eso nos pone mal. Por ahí nos juntamos entre los excombatientes, hablamos de todos estos temas y demás, pero a veces escuchando a ciertas personalidades, digámosles así, del país, de decir cada cosa que decir, pero retrasan nuevamente 100 años para atrás todo lo que se pudo haber logrado o intentado lograr con la guerra. Discutida o no, quién la hizo, eso ya sabemos, pero bueno, esta es la situación que hoy tenemos. Anécdotas de la guerra hay muchísimas, pero creo que es más importante todo lo que está pasando ahora, en esa posguerra, que se nos está haciendo muy larga, y bueno, y todavía no conseguimos, y lo que dijo recién el profesor es cierto, ¿no? El viraje a la derecha que está dando Latinoamérica es triste a veces ver determinadas situaciones, y bueno, y eso nos preocupa mucho. Bueno, yo no quiero hablar demasiado, quiero quedar a disposición de lo que quieran consultar, y cedo la palabra ahí al compañero que seguramente va a contar bastantes cosas del general Belgrano. Bueno, gracias, realmente, nuevamente, muchas gracias, gracias Miriam, gracias Aníbal. Para nosotros creo que es un honor y un orgullo. Gracias Aníbal por todo lo que desarrollaste. Qué bueno tu lugar como profesor para dar a entender estas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros humildemente del programa Sembrando Memoria, que hay charlas en las escuelas, se habla mucho sobre soberanía, porque la guerra es más una anécdota. Los hechos que sucedieron son anécdotas.
pero donde hay que hacer mucho hincapié sobre esto, sobre la soberanía. Y sobre otra cosa, ¿sabes qué, Aníbal? Porque mientras vos hablabas, yo decía cómo han tergiversado muchas cosas y no han querido hacer perder la identidad. Porque si tenemos una identidad clara de quiénes somos, y no tan fácil nos pueden llegar a torcer el brazo. También entiende uno que a veces aprovechan entre gallo y medianoche a hacer tratados, y vos fijate, cuando vos desarrollabas esto, yo digo, no cambió mucho porque pasa el tiempo y hacen tratado ahí entre gallo y medianoche donde comprometen nuestra soberanía. Y yo creo que lo que ustedes hacen, el trabajo que hacen ustedes es espectacular, porque es darle a entender a todo. En este caso forman profesores, los profesores van a formar alumnos, y es eso, es entender lo que es nuestra soberanía, pero sobre todo la identidad, para el reclamo de derecho, para que no vengan a querer endulzarnos con algunas cosas y llevarnos a favor de ellos que son beneficios propios. Bien hablaban todos ustedes, inclusive recién Eduardo, también hablaba Silona, diciendo siempre con un rédito para ellos, no un rédito como para nosotros. Hablaba de lo importante de lo que es Malvina, pero no es Malvina como Malvina, es Malvina la Patagonia, es Malvina las islas, los archipiélagos de alrededor, es la proyección sobre la Antártida. Y eso es nuestro, es de cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, porque también es beneficio de nosotros el pueblo. Así que yo agradecidísimo por esto y nada, decir, bueno, sigan, y aparte decía, Silona es el legado, sí, es uno lo que va transmitiendo. Y desde que humildemente también desde el programa Sembrando Memoria hemos ido llevando esto a cabo, de entender de lo que es la identidad. Porque más allá de que uno puede tener una identidad personal, nosotros tenemos una identidad de pueblo, la representación de nuestra bandera, de nuestros valores, pero va mucho más allá todavía. Que se reclama esto, por lo cual hay un montón de vidas que se perdieron, y esto haciendo referencia a la guerra, más allá que la guerra se hizo en el tiempo indicado, no, si estaba bien, estaba mal, eso, bueno, ya pasó desgraciadamente. Las vidas no se van a volver a recuperar, pero al menos que el costo de esa vida tengan un valor significativo y lo tengamos en cuenta como pueblo para reclamar los derechos sobre la soberanía. Muchas gracias a todos. Sigo escuchando porque la verdad, gracias. Yo quiero decir una cosita nada más, que hay una cosa importante que quedó vista de otra manera. El reclamo que se hace sobre Malvinas se hace pura y exclusivamente por derechos históricos. Es decir, acá no funciona el tema de los pueblos, del verdadero valor del pueblo nativo del lugar, porque es una población trasplantada. Y esa población trasplantada, evidentemente era toda británica, y no podemos reclamarlo sino en forma histórica. En términos generales, yo quiero decir que las Islas Malvinas es un lugar de clima oceánico y que tiene como temperaturas medias 5 grados, la temperatura media de todo el año. Y nosotros hemos padecido esa temperatura. Y es un lugar importante para nosotros, y sobre todo geopolíticamente y geoestratégicamente. El problema es que hoy hay una base atómica. Nosotros fuimos en el 2012 y en la base de Mont Placin hay una base gigantesca y haciendo maniobras en forma permanente. La recuperación tiene que hacerse, pero con otras armas. Y bueno, quedamos a entera disposición de ustedes y que digan lo que nos pregunten, si es que tienen que respondamos algo.
Bueno, ya vendrán las preguntas. Vamos a pasarle entonces la palabra al profesor Adrián Weisberg, profesor de Historia en Escuelas de Quilmes, secretario adjunto de SUTEBA Quilmes, integrante de la agrupación Azul y Blanca, además profesor en la Universidad de las Artes, titular en el Departamento de Folclore. Todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es un honor. Y a pesar de que uno por profesión, por ser docente, está acostumbrado a hablar y por haber participado en charlas, en encuentros, uno tiene una relativa facilidad, la verdad que tengo un nudo en la garganta que se me está complicando, que no me suele pasar. Permitime discrepar, Daniel, pero ustedes también son héroes. Ustedes también son héroes. Ellos son los que tenemos que tener como bandera, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero ustedes también son héroes. Y bueno, para ver si logro romper un poco el nudo, digo, luego del proceso de la dictadura y el proceso de desmalvinización iniciado inmediatamente terminado la guerra, que han contado ya, luego de que con la vuelta a la democracia se empiezan a, desde mi punto de vista tibiamente, pero se empiezan a plantear otra vez los reclamos sobre Malvinas, pero rápidamente tenemos una nueva traición, como se dijo acá, que fueron los acuerdos de Madrid, firmados por el gobierno de Menem en el 89 y en el 90, que la verdad que tienen una implicancia muy importante, porque el acuerdo del 89 hace poner el tema de soberanía bajo un paraguas, por lo tanto, dejar de hablar del tema de la soberanía. Y el segundo del 90 es muy grave, porque en realidad pone cualquier decisión ligada a la defensa de nuestro territorio a la aprobación de los británicos, ya sea reabastecimiento de armas, ya sea cualquier decisión soberana sobre nuestras Fuerzas Armadas, tiene que contar con el aval y la aprobación. Y acá le digo a Aníbal que se desilencie, porque siguen estos acuerdos bochornosos durante el gobierno de Macri con los dos acuerdos con Duncan, ¿no? El de Malcorra y el de Foradori. Pero bueno, yo sé que él los tiene bien, así que sumale ahí un poquito, de paso así vuelvo a respirar y seguimos. Bueno, no sé si me escuchan bien, sí, está bien. Porque para que tuviera ese título, tendría que haber pasado por el Congreso, pero esto fue entre gallos y medianoche, una firma entre el ministro británico Alan Duncan, que tuvo una audiencia primero con Susana Malcorra, que era la canciller en ese entonces en el gobierno de Macri en septiembre del 2016, y que inmediatamente le pasó la agenda al vicecanciller para pasar revistas sobre las agendas bilaterales, entre ellas estaba Malvinas, ¿no? Y este tratado, no sé cómo llamarlo, porque acuerdo no es, significó una entrega de soberanía. Fue violatorio de la Constitución en el artículo 75 porque, bueno, señala que todo acuerdo con terceros países debe pasar por el Congreso. Y bueno, y fue escandaloso por todo lo que significó quitar las barreras e impedimentos comerciales y económicos para el desarrollo de las islas y que exclusivamente van en línea con los intereses británicos. Acá no hay, o sea, intereses británicos y su enclave colonial, que son los pobladores de Malvinas, ¿no? Los pobladores usurpadores, como bien decía Daniel, ¿no? En este sentido, como eso muy bien decía Daniel, no hay población preexistente británica en Malvinas. Esa población llegó en 1842, 9 años después de la usurpación de 1833, y la mayoría eran galeses y escoceses. Y era por la compañía, que ahora no me acuerdo el nombre, que se hizo cargo de la explotación de Malvinas en aquel entonces, que fundamentalmente
fundamentalmente la opción, olvidé de decirlo hoy, era el aceite de ballenas y lobos marinos que se usaba fundamentalmente para la iluminación, porque eran mucho más resistentes que otros sebos y otras grasas. Pero bueno, retomo el acuerdo Forador y Duncan. Ese acuerdo dejó de lado las históricas reivindicaciones argentinas de soberanía. No habla de la ilegítima base militar de la OTAN, que también hacía mención Daniel, que es la más importante en el Atlántico Sur. Esto hay que decirlo, tiene el poder de fuego más importante de todo, tiene un poderío de fuego para alcanzar con misiles hasta, no sé, hasta Colombia o Venezuela, para que nos demos una idea del poder de fuego de esa base militar que tiene la OTAN en Malvinas. Habilitó un nuevo vuelo desde el continente a las islas, que sale de San Pablo, hacía escalas en Córdoba y seguía hacia Malvinas, y se habilitó una campaña científica, y acá se utilizó al CONICET en complicidad en ese momento, para una campaña científica en aguas de disputa a pedido de los usurpadores de Malvinas. Un investigador del CONICET señaló: estamos siendo partícipes y funcionales a la usurpación con uno de los mejores buques, los mejores investigadores, y se lo estamos regalando al Imperio Británico, que no hace otra cosa que explotar esa de pesca. O sea, todos los trabajos de investigación era para dársela servida, y el gran elemento de financiación de los habitantes de Malvinas, digámoslo claramente, los usurpadores en Malvinas, son la venta de las... ni siquiera son pescadores, son vendedores de licencia de pesca a terceros países. Reactivaron la Comisión Científica de Pesca en el Atlántico Sur, que había desarticulado Néstor Kirchner, y se pusieron en marcha la explotación hidrocarburífera de la Cuenca Norte en el yacimiento Sea Lion, ¿no? Esto es otra. Y todo esto vino al dedillo para el gobierno ilegal e ilegítimo de Malvinas y sostener el enclave militar, que de por sí es muy costoso. Todo esto, este acuerdo Forador y Duncan, le dio oxígeno, el oxígeno es dinero, contante y sonante, para las explotaciones carburíferas y pesqueras, que les permite financiar su arrebato militar, ¿no? Esto un poquito la cuestión, que yo sé que hacia el 2019, cuando asume Alberto Fernández, estaba en carpeta. Yo la verdad que no sé, no lo he seguido últimamente cómo están las cuestiones, pero no ha habido demasiado trabajo sobre Malvinas. Esperemos que ahora, con Filmus en CONICET, que Filmus tiene una larga tradición de trabajos sobre Malvinas, podamos poner en carpeta nuevamente el tema, en agenda, el tema Malvinas y la lucha por la soberanía. Pero bueno, bien, habilito nuevamente a Adrián. Tomando lo que dice Aníbal, había otro antecedente del gobierno de Menem, que yo creo que tenemos que sumar a nuestros reclamos: el pedido de derogación de la ley 24.184 de noviembre del 91, que es la ley de garantía de las inversiones británicas. ¿Sí? Por lo tanto, es una barbaridad. Y algunas reflexiones para no demorar mucho. Digo, en primer lugar, nosotros que estamos en las escuelas sabemos que el sentimiento sobre Malvinas está. Están los docentes, están los auxiliares, están los alumnos. Quizás no saben bien por qué, no saben, no es que tienen mucho conocimiento histórico o del concepto de soberanía, pero yo creo que casi todos los alumnos les preguntemos van a decir que las Malvinas son argentinas y
y eso se trabaja. En segundo lugar, es cierto el giro a la derecha en América Latina en estos últimos años, pero me permito hacer la salvedad que son los sectores de poder y los gobiernos. Por suerte los pueblos latinoamericanos, que obviamente no son gobierno o por periodos muy breves, tienen ese sentimiento y esa solidaridad latinoamericana expresada en la guerra. Qué sé yo pienso en los peruanos y realmente se me pone la piel de gallina teniendo en cuenta eso. Después el tema está vigente y hay continuidad, digo, porque si uno ve estos acuerdos, porque digo, se ha desarrollado bien la cuestión de soberanía política y el tema geopolítico mundial, o sea, los británicos desde el bloqueo de Napoleón han decidido a dominar los mares y los pasos interoceánicos, no solo Atlántico-Pacífico sería este caso, sino Atlántico-Índico, y por lo tanto dominar todo el hemisferio sur desde el dominio de eso económico y militar. Por lo tanto, acá fue expresado que no es solo las islas, sino que es el mar, que es la Antártida, que es la Patagonia, que parte de la Patagonia en alguna medida también la tenemos invadida por los territorios de Lewis, de Benetton, una base china que no se sabe qué es, y que por lo tanto es mucho más que las Malvinas. Pero además se ha sumado en estos últimos años el interés económico, ¿sí? Porque esas islitas que no tenían nada, de pronto tienen un montón de riqueza, como se dijo acá, leitícola, petróleo, minerales, etcétera, etcétera, que también hacen al debate actual. Y en este sentido, por eso reaparece el debate. Escuchamos hace muy poco tiempo a Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, plantear otra vez el canje de deuda por las Malvinas. Y en este caso no como un ardid diplomático, sino como una convicción. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Y acá vuelvo al tema. Por supuesto que uno, como docente de historia, intenta plantear claramente que la historia no es una cuestión maniquea, no es que hay buenos y malos, y buenas personas y malas personas, hay intereses, hay contradicciones, hay un montón de cosas que mueven, pero lo que sí podemos determinar que es una guerra justa, como dijo Miriam al principio. Toda guerra que un país colonial, semicolonial o dependiente encare contra una potencia imperialista es justa. No hay discusión, creo yo, es mi convicción, sobre este precepto, ¿sí? Por lo tanto, la guerra fue justa y eso se demostró claramente los que convivimos. Yo no participé en la guerra de Malvinas porque soy clase 64, estuve ahí al límite. Pero el sentimiento se notaba y las contradicciones con el gobierno eran en el momento, pero el pueblo expresó claramente su solidaridad y la contradicción que había mientras estábamos bombardeados los medios con noticias no muy creíbles, pero constantes sobre la guerra. La vida en la capital y acá en Buenos Aires era casi normal. Y uno no entendía cómo podía ser si estábamos en guerra, eso no pasara. Por lo tanto, era una guerra desigual, pero aún así era una guerra ganable. O al menos planteada en otros términos, pero tendríamos que haber entrado en guerra en serio, ¿sí? Cosa que obviamente con ese gobierno era imposible que pasara. Y yo tengo un desafío hace un tiempo y propongo un desafío en camino a los 40 años de Malvinas. Primero quiero decir algo. Tengamos en cuenta que nosotros estudiamos en las escuelas las invasiones inglesas, ¿no? 1806, 1807. La invasión de Malvinas en 1833. El bloqueo anglo-francés en 1845. Y la nueva invasión en 1982. O sea, 5 veces, no es que, ¿sí? Casi que podemos llegar a hablar de las 5 invasiones inglesas. O al menos 4 de ellas si descontamos el bloqueo, ¿sí? Por lo tanto, es un tema recurrente y que inclusive tiene antecedente en el periodo colonial, pero más viejo y no me quiero ir tan atrás. Pero yo tengo un desafío y propongo un desafío en el marco de estos 40 años que vamos camino a Malvinas. Creo que tenemos que lograr que vuelva a ser feriado nacional el 12 de agosto, día de la reconquista de Buenos Aires, en manos de los ingleses en la primera invasión.
algunos de chicos lo teníamos, nos enorgullecía ese feriado, y me parece que tenemos que empezar una campaña ardua para que se recupere ese feriado, porque realmente cuando uno va allá en Capital y ve la bandera rescatada a los ingleses, que está ahí en la iglesia, no me sale el nombre ahora, que está en Belgrano y Defensa, ¿sí? Y la verdad que es un orgullo, y que todavía no la puedan portar ese batallón inglés porque está acá, porque se la sacamos, me parece es un orgullo, y además porque todos sabemos que fue un precedente de nuestra primera independencia, así en 1810, y lo que muchos planteamos en muchas charlas es que es necesaria para esta Argentina una segunda y definitiva independencia, que implica recuperar la soberanía económica, la soberanía política, la soberanía geográfica, y que no, en este caso, y como planteaba Miriam con la charla anterior, la soberanía en salud, y por eso tenemos que tener la vacuna nacional. Somos uno de los pocos países con 6, 7 proyectos de producirla. Tiene que también ser una bandera nuestra que tengamos, porque también en eso se expresa la dependencia de los imperialismos, porque la vacuna no es solo lo que se paga el costo, un montón de pedidos y de concesiones que hay que hacer, casi mendigando que nos den la vacuna, que además pagamos lo que ellos dicen, ¿sí? Y aún así nos la entregan cuando ellos quieren. Por lo tanto, también en esos aspectos. Así que la verdad que es un orgullo, y bueno, termino acá para ver si damos algún grado de pregunta, de participación. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Pues aflojar, olvidarnos que hay otros que nos están mirando, incluso que no nos estamos viendo acá y demás, y por ahí contarnos algunas de esas cosas tiernas, divertidas, heroicas, digamos, que han pasado, y conmovedoras también, por supuesto, que han pasado como protagonistas, ¿no?, de la guerra. Bueno, yo quiero decir dos cosas. La primera es la iglesia de Santo Domingo, y ahí están los restos de Belgrano. Esa es la primera. Y la segunda, voy a contar una anécdota que pinta la hermandad que existía entre nosotros. Edgardo lo conoce, por supuesto, porque es un compañero amigo de la compañía de servicio de Arsenales de Glorioso 7. Yo digo Glorioso 7 y estaba totalmente enemistado con los milicos, ¿no? Pero totalmente enemistado. No me gustó mucho el proceso de la reorganización nacional, y fuimos muy corridos, corridos por todos lados. Entonces tenía y tengo un cierto resquemor contra los altos mandos del ejército, ¿no? No estoy hablando de... Y cuando fui a Malvinas me reivindicó Jesús Martín, que lo conocen ellos, porque el tipo nos salva la vida, ¿viste? Y era un subteniente. O sea, en los hechos bélicos, en los momentos límites, siempre aparece el verdadero hombre, el verdadero valor del hombre, ¿no? Entonces yo voy a contar una anécdota de Luisito Ceroni, que lo conoce Edgardo. Era un día que estábamos bastante complicados, y la llovizna era terrible, hacía como 3 horas que estábamos de guardia ahí, un lugar feo. Y teníamos hambre. Y nosotros en el pozo éramos 7. Entonces salimos a buscar algo, y Luisito encuentra un pan. Va a buscar a un lugar y encuentra un pan, y viene con el pan. Y cuando estábamos adentro del pozo, agarró y empezó a romper ese pan en 7, hizo 7 pedazos del pan. Ese es el acto de amor más grande que yo conozco. Porque un tipo que tenía hambre, como teníamos todos, el tipo repartió, éramos uno. Ahí queda demostrado que éramos uno. Entonces, ese valor
no tiene precio, no tiene precio. Yo soy hermano de por vida con él. Es un acto de amor maravilloso. Esa anécdota la quería contar porque me parece que pinta lo que éramos entre todos nosotros. Y de esos hechos debe haber miles, porque siempre estábamos en la misma. ¿Es así o no, Edgardo? Sí, totalmente, Daniel, totalmente. Me hace acordar a la última cena, esa. Pero era así, porque todos dependíamos de todos. Entonces era inevitable que pasaran esas cosas. Y bueno, yo creo que es muy linda la charla que estamos teniendo y por repasando cosas. Yo creo que Daniel nos aventajó, porque Daniel nos lleva algunos añitos a todos y por ahí en ese momento tenía más elementos ya de vida que nosotros para observar determinadas cuestiones. Nosotros estábamos ahí recién entrando en la tercera década, estábamos ahí todos 18, 19, 20, y Daniel nos aventajaba un poquito. Sí, hay muchas anécdotas de Malvinas, hay muchas lindas y hay creo que muchas más feas. Pero bueno, el valor de los rescatistas. A mí me tocó trabajar con Jesús Martín bajando heridos luego de los combates y bueno, puedo dar fe de que fue un tipo que realmente ayudó y ayudó mucho al soldado. Era muy complicado para nosotros en ese momento no contar con ese tipo de apoyo, ¿no? Es decir, tienen que tener en cuenta que la situación de guerra es una situación muy especial. Creo, por eso yo a veces cuando quiero contar digo esto, hay que estar ahí para darse cuenta que uno está parado en un lugar y sabe que en ese lugar puede caer una bomba en cualquier momento y no estar más parado en ese lugar. Entonces, realmente eso era complicado, pero ahí es donde estaba el espíritu de amistad, el espíritu de equipo, de grupo, y tenemos muchas demostraciones de valor en ese momento, como hemos tenido algunos otros tipos de problemas con algún otro tipo de gente, como hay en todos lados. Pero bueno, es lo que es la Argentina y lo que es el mundo, ¿no? Estamos hablando de que estamos peleando por una soberanía y hay gente que firma tratados en contra de la misma, con lo cual creo que estamos todos para psicólogos en la Argentina, ¿no? Es decir, nos tenemos que decidir finalmente para dónde queremos ir. Y creo que en los últimos acontecimientos que están pasando en el país nos damos cuenta de esa situación. Hay muchas cosas atrás, los medios de comunicación tienen mucho que ver en malvinizar o desmalvinizar, de hablar o no de hablar, porque acá el 2 de abril se habla de Malvinas y punto. Y bueno, son todas cositas que van sumando. Pero bueno, no sé, yo me gustaría que si hay alguna pregunta, porque por ahí contar anécdotas es un poco cansador para los que nos están escuchando, ¿no? Yo quería decir más o menos lo mismo que le pasa a todos, un profundo orgullo y mucha emoción por la charla. Entiendo que en estos breves, en este breve periodo en el que estamos conversando, se dijeron cosas muy importantes, muy importantes. Nos llenamos de argumentos, digamos, la razón de nuestro lado. Y recojo el guante, digamos, en relación a lo que decía Adrián. Me parece que junto las cosas, lo que decía recién Edgardo, estamos pasando por un proceso de disputa feroz, ideológica. Nosotros hacemos esto conscientes de eso, no es al margen de esa disputa feroz, pero tenemos que redoblar la apuesta, viendo lo que está pasando, tenemos que redoblar la apuesta en hacer mayores esfuerzos para cerrar filas
e impedir el avance de esa derecha reaccionaria. Y por eso creo que el año que viene es un año donde esa feroz disputa ideológica se va a desarrollar, porque se cumple lo que decía Adrián, los 40 años de Malvinas. Así que yo creo que esto debería reproducirse, pero no, me sumo, digamos, a otras iniciativas, creo que hay que sumar otras iniciativas. Está lo que decía Miriam, bueno, estará lo que se grabó, pero está lo que vamos a tener que seguir haciendo en esta disputa por malvinizar. Porque acá se dijo, acá hay un tema general que es la soberanía, pero en ese tema central que es la soberanía de Malvinas adquiere a su vez su centralidad por sí misma. ¿Por qué? Y porque yo entiendo que es un hecho que tenemos acá presentes a compañeros, a camaradas de armas que quizá nunca lo pensaron, pero que se transformaron en los únicos personas que conviven con nosotros que enfrentaron al imperialismo con armas en la mano. Y eso para mí es un hecho, ¿quién puede contar eso? Están los que quedaron allá, que también merecen que nosotros hagamos todos los esfuerzos. Y me acuerdo que recién cuando contaba lo del pan, que lo contó ese sábado cuando fuimos a ver, también dijo Daniel que cuando, digamos, siempre quiso cruzarse, si no recuerdo mal, dijo, bueno, con Menéndez, me quería cruzar con Menéndez. Y yo lo que le quería decir a Menéndez, que después se lo dije porque lo crucé, me equivoco, pero entiendo que lo cruzaste, ¿no, Daniel? Sí, en el Banco Nación. Bien, dice, ¿cómo pudiste ser, palabras más, palabras menos, por ahí me registré algunas, cómo pudiste ser tan canalla de rendirte cuando mis hermanos de sangre se quedaron ahí muertos en la isla? Él dio su explicación. Nosotros tenemos un hecho muy significativo. Preparamos a nuestras Fuerzas Armadas con la hipótesis del conflicto interno y fueron utilizadas para la represión interna, y por eso el mejor ejemplo de que nosotros nos tenemos que preparar con otras hipótesis, porque los imperialismos, así como se habló de la vacuna, podemos hablar del litio, podemos hablar de Vaca Muerta, podemos hablar de las vías navegables del Paraná, podemos hablar de montones de cosas, y estas charlas deberían seguir en todo ese sentido, porque tenemos que reafirmar la soberanía sobre las cuestiones centrales de nuestro país. Como dijo Edgardo, yo soy profesor hace 40 años de escuela técnica, nosotros tenemos que dar la batalla para el desarrollo de la industria nacional, autónoma, con ciencia, con tecnología, propia. Y lo que yo creo es que estas frases que decía Daniel nos obligan a reivindicar estos hechos y dar la batalla en relación a los 40 años. Me parece que es muy importante, es central. Y en los países donde todavía prevalece la derecha, habrá que valorizar profundamente la rebelión de los pueblos que aparece en esos gobiernos, como el de Colombia, como el de Brasil. Digamos, nosotros tenemos ese faro, y creo que acá tenemos que, con ese faro, dar la discusión desde las escuelas, desde este tipo de charlas, para que prevalezca la malvinización en la Argentina por todos los soldados que volvieron, por todos los que no volvieron, y porque esa es en definitiva la brújula
que nos debe guiar para alguna vez verdaderamente, como decimos algunos, en la Argentina se vuelva a realizar una segunda y definitiva independencia. Yo quiero decir algo. Acá se ve perfectamente cómo está separada nuestra aristocracia patricia y el pueblo, ¿no? Como el pensamiento distinto. Tendríamos que levantar una pared, así la derecha queda del otro lado. Es impresionante cómo nuestras familias patricias no tienen nacionalidad, no tienen patriotismo. Eso es una de las cosas más increíbles que nos suceden. Es muy triste. Y Pinedo, que tiene su tatarabuelo, y después tiene su abuelo, y después tiene su padre, siempre estuvieron en condiciones terribles. Yo me acuerdo que en la Vuelta de Obligado, una de las, que estaba a cargo del general Mansilla, una de las escuadras, por decirlo llamar, una cuadrilla, estaba a cargo de Álvaro Alzogaray. Se llamaba igual que este muchacho que de los empréstitos 9 de julio y de la derecha argentina, ¿no? Se llaman igual, las familias patricias se llaman todos de la misma manera y tienen toda la misma actitud. Y la actitud no es tan buena. Hay cosas que no podemos dejar pasar. Patricia Bullrich Pueyrredón Luro, o Luro Pueyrredón, no la quiero calificar con las palabras que corresponden, quisiera decir una palabra más civilizada, pero la verdad que es una vergüenza como Argentina. Es una vergüenza como Argentina. Nosotros hicimos en la agrupación una nota de repudio por sus dichos. Igual que los dichos de una diputada o candidata a diputada que dice algunas barbaridades sin sentido. Y lo que tenemos que tener siempre presente es que las Islas Malvinas no solamente son parte de nuestra tierra, son parte de nuestra riqueza, de nuestros recursos naturales, de nuestra idiosincrasia. Es la Argentina en sí. Tenemos que recuperarla, sea como fuere, siempre por los medios pacíficos, porque no estamos en condiciones de enfrentar a ese imperio, ¿no? Pero hay que tratar de recuperar. Sigan ustedes, porque yo... No, quería decirte que tan sin sentido no son las palabras, Daniel. Yo creo que atrás de todas las palabras hay un sentido. Y como dice el Pepe Mujica, la izquierda la divide en las ideas y a la derecha la une en los intereses. Y ahí está realmente el punto, estos son puros intereses. Y nosotros pensamos en patria, en soberanía, y ellos piensan en la plata. Es decir, creo que, no sé si estará muy resumido esto, pero me parece que pasa por ahí un poco la cosa. Sí, mira, yo me pongo... Viste que San Martín, cuando estuvo en Mendoza, le pidió a las damas de Mendoza que le dieran las joyas. Vos sabés cómo me cuesta creer eso, me parece que las amenazó con cualquier valor, se las arrancó, ¿no? Y eso es lo que hace falta, ¿viste? Hace falta un nacionalista, alguien que le muestre cómo es el sentido. Le ofrecían esclavos, siendo que estaba abolida la esclavitud, le ofrecían esclavos por los hijos, ¿viste? Y una de las cosas que quiero decir es que fuimos todos a Malvinas, todos hijos de obreros. Ale, dale vos nomás. Ya hablamos mucho. No, pero... me voy a la mano. Es tal cual, comparto totalmente la idea. Por eso
es importantísimo esta charla, la verdad. Nuevamente gracias a toda la gente de SUTEBA, a los profesores, y que se siga trabajando, porque el punto es ahí. Porque va a decir, ¿cómo podemos cambiar esto? Y bueno, trabajando desde este lugar tan precioso que es la educación, y sobre todo este gran beneficio de la educación pública, donde a veces con pocos elementos, con lo poco que se tiene y con lo mucho que ponemos cada uno de nosotros, todos aquellos que trabajamos en nuestras distintas áreas de educación, de ahí aportar para hacer grande este país, por aquel en el cual han luchado muchos. Que me apena hoy, por decir hoy, a ver, la situación que vivimos como país, la situación de egoísmo de muchos que no consideran la situación de otros, y me remonto un poco a esto donde planteaba como anécdota Dani lo del pan, y la guerra como guerra presenta diferentes estadios, ¿no es cierto? Y en estos diferentes estadios hay diferentes hechos, hay anécdotas donde montones de personas despojadas de intereses, de egoísmo, salva al que tiene al lado, o trata de ayudar, o trata de, qué sé yo, un ejemplo, dar el ejemplo de la gente del aviso Gurruchaga, un aviso que tiene aproximadamente 40 metros, 10 de ancho, y llegó a levantar 430 náufragos, y que al comandante desde la base de Ushuaia le decían que por favor vaya a Ushuaia, y el capitán contesta, yo hasta que no levanta el último náufrago que lo tenga a mi alcance, no voy a ir a puerto. Lo cual al tipo le costó la destitución, porque después amablemente la Armada lo invitó al retiro. Hechos así, ¿no? Y que van en beneficio de otro. Entonces vos decís, ¿cómo pueden suceder esas cosas? Y siguen sucediendo. Cuando hay personas como que son representantes, como la Burri y todo eso, negocian las Malvinas como si fuese negociándose un caramelo, cuando no se tiene en cuenta lo que representan estas islas desde lo geopolítico, desde lo económico, desde lo que es para cada uno de nosotros, quizás cómo es como pueblo. A mí me tocó navegar, porque yo soy personal de cuadro, yo entré a los 15 años a la escuela de mecánica, yo tenía 18 años para 19 cuando sucede lo de Malvinas. Y cuando hacíamos patrullaje en el canal de Beagle, en el año 81, y veía la isla Picton, Leno y Nueva, porque hacíamos balizamiento de costa, y cuando escuchaba a las personas decían, ¿qué se la den a los chinos si esa no tiene ningún valor? Y si yo les digo que la riqueza que tienen esas islas, animal, forestal, mineral, es impresionante. Cuando uno mira las rocas y las micas que brillan, eso lo vi yo, no me lo contó nadie. De ver ciervos salvajes, conejos salvajes, no libre, conejos salvajes. La riqueza de esos lugares es impresionante. Y que la exploten otros es muy doloroso. Nada, está buenísima la charla, está bueno que esto se siga haciendo para concientizar, porque creo que el trabajo es de ahí, es concientizar. Así que nuevamente gracias por permitirnos estar y por este aporte, gracias. ¿Qué tal? Mercedes, Suteba Berazategui. En principio, agradecerles la presencia y la disponibilidad, y en segundo lugar, disculparme por todo lo que han pasado, disculparme por aquellas personas que han sido egoístas y no saben reconocer el valor que tienen nuestras islas y el valor que han tenido ustedes con esos apenas 18, 20 o 30 años. Pedirles disculpas
en las palabras de esta señora Bullrich, que yo sí puedo decir que es una reverenda, bueno, eso, y más que nada eso, ¿no? Quizás pedirle las disculpas que el país en el 82, 83 y en el 2021 todavía no sabemos darles como ciudadanos. Eso, agradecerles y eternamente agradecida. Yo tengo conocidos excombatientes, ya fallecidos algunos, y el dolor en su mirada a veces me puede, porque el desconocimiento que este país tiene con ustedes es un dolor que yo siento y que lamento que el resto no lo sienta así. Quizás nosotros que estamos acá sí lo valoramos, pero me gustaría que en mis palabras ustedes tengan mi agradecimiento y el de muchos que no lo sabemos dar. Gracias. Me cambio con Miriam, que cambiamos para que yo pudiera hablar. No, gracias, no, gracias. Mira, vos sabés que yo considero que hubo dos guerras, la batalla que perdimos en el territorio y después la desmalvinización. Son dos batallas. La verdadera que perdimos es la desmalvinización, que fue lo que los británicos lograron, ¿no? Que nos escondieran, que nos sacaran del medio. Pero esa batalla la estamos revirtiendo. Me parece que no la aristocracia argentina, que siempre fue cobarde, va a seguir siendo cobarde, no importa los negocios. Pero el pueblo en términos generales siempre nos apoyó. De alguna manera o de otra nos apoyó y va apoyándonos. Quiere decir que la desmalvinización la estamos por empatar. Así que nos queda solamente la batalla perdida por las Malvinas. Eso era algo que quería. Bueno, yo soy Ana Rull, soy de Quilmes, pertenezco al SUTEBA Quilmes también, soy docente. Me enorgullece cada uno de ustedes que luchó por lo nuestro, por nuestro territorio. Considero, como Adrián y como Omar, que esto fue una guerra justa, porque fue contra un país invasor, y como bien dice Adrián, venimos padeciendo estas invasiones desde 1806. Vuelvo a decir que estoy muy orgullosa de nuestros veteranos, de nuestros héroes de Malvinas, y el pueblo creo que no los abandona y que no los ningunea. Acá la cuestión siempre es los gobiernos que están en determinado momento haciendo las cosas que hacen, justamente por ser poderosos, por tener ese momento para hacerlo. Pero los pueblos no olvidan, los pueblos son los que padecen todas estas situaciones, ya sea de un lado o del otro. Así que creo yo que hay que reivindicar eso, ¿no? Que el pueblo no olvida. Quienes hicieron la guerra, quienes mandaron a los soldados y a nuestros héroes a la guerra, no fue el pueblo argentino, fue un gobierno. Así que eso es fundamental que lo tengamos claro y que nos sintamos orgullosos de lo que ustedes hicieron y que el pueblo apoyó ese momento, porque esas tierras son nuestras y hay que recuperarlas como sea. Hay que volver a Malvinas. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. No sé si ustedes quieren agregar algo. Quería agregar una cosita. Perdón. Me saco el video porque está media inestable mi señal. ¿Puedo hablar? ¿A qué te referís, Ricardo? Sí, dale, Aníbal, dale. Sí, bueno, me saqué el video porque está medio inestable mi señal.
No, quería decir dos cosas del relato histórico que me había olvidado. Uno es el gaucho Rivero, ¿no? En el siglo XIX, el gaucho Rivero, digo, a diferencia de esto que rescataba Daniel, que decía que los que habían ido a Malvinas eran hijos de obreros, el gaucho Rivero dio batalla él solo ahí en la casa de las autoridades usurpadoras británicas y se llevó puesto a 3, ¿no? Y después lo detuvieron, lo juzgaron en Gran Bretaña y después de salir volvió y se fue a luchar a la batalla de Obligado, ¿no? Y aparentemente tengo entendido que murió en la batalla de Obligado, digamos, fíjense esa larga lucha y esa larga coherencia. Y otra cuestión que se me había pasado en esto, en la previa de la guerra, en el siglo XX, el operativo Cóndor, el operativo Cóndor bueno, no el de las dictaduras en América Latina, sino el operativo Cóndor que al mando de Dardo Cabo y otros jóvenes, en un momento de desmalvinización, después del derrocamiento de Perón, que prácticamente no se habló más de Malvinas entre el 55 y el 67, creo que fue lo del operativo Cóndor. Bueno, secuestraron un avión y fueron allá 20 jóvenes entre 17 y 31 años y plantaron banderas argentinas en una pista ahí de carreras de caballo, de carreras cuadreras, y bueno, por supuesto después lo detuvieron. Pero bueno, esas dos gestas, ¿no? La del gaucho Rivero y la de Dardo Cabo, que después fue secuestrado y asesinado por la dictadura del 76, ¿no? Luchadores populares de siempre, ¿no? En la línea de lo que decía Daniel, los obreros siempre estamos de este lado, los hijos de obreros y aquellos miembros de las oligarquías del lado del antipueblo, ¿no? de la entrega. Bueno, la verdad que da pena terminar, porque es una charla increíble, increíble. Así que la verdad es que lo que sí nosotros podemos proponer, efectivamente como sobrevoló, como algunos compañeros lo comentaron, respecto de que se vienen los 40 años y que tiene que ser el año de Malvinas, que tiene que ser un año en donde desde el primer día signe todas nuestras actividades y sobrevuele todas y cada uno de nuestros eventos y también en hechos concretos, digamos, en relación a lo de Malvinas, digo porque hemos estado conversando ya cuando se hizo la actividad en la Escuela Media 14, ¿no? Este año, el hecho de aglutinar todo lo posible y tratar de que sea un año signado de eventos por malvinizar, y no porque efectivamente uno no lo haga todo el tiempo, pero amerita por supuesto que sea un año especial, así que en vías a esos 40 años, volver a encontrarnos en algún momento antes que este año termine y empezar a pensar cómo unir todo lo que podamos unir para esos 40 años, ¿no? Para transcurrir el año 23, perdón, el 22, como merece Malvinas y como merecen ustedes y los que no volvieron, por supuesto. Agradecer nuevamente y además dejar abierta la invitación porque nosotros en el próximo mes vamos a hacer la tercera charla de este ciclo que lo pensamos de 3 encuentros, que se va a referir a la hidrovía y al control estratégico de nuestras vías navegables, que es parte
es parte también de esto mismo que conversábamos hoy, es absolutamente estratégico, y por supuesto están invitados, y bueno, ya recibirán la manera de poder acceder y poder acompañarnos en esa reunión, pero bueno, la verdad es que es muy difícil, de verdad, porque yo no soy alguien de pocas palabras, siempre tuve problemas por excederme, pero la verdad es que me resulta muy difícil encontrar los adjetivos para agradecer y para decir lo que significan para todos nosotros. Así que nuevamente muchísimas, pero muchísimas gracias, y bueno, esperemos vernos muy pronto. Yo Bueno, quiero agradecerte por la invitación, porque es muy importante para nosotros. Gracias a Y- ustedes por la invitación. Y ahora que se van a cumplir los 40 años, vamos por el empate de la desmalvinización. Muchísimas gracias, la verdad que Totalmente. Y si se quieren desmutear, estaría muy bueno, un buen aplauso, ¿no? Muchas gracias a todos, Bueno, muchas gracias. gracias, Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Si me permiten algo, sobre todo a los profesores, a todo el personal de SUTEBA, comentarles algo, cortito y al pie. En el 2004-2003 que empezamos con la charla de Malvina, era tal la desmalvinización que habíamos pasado, porque pasamos por distintos motes, entrábamos a las escuelas por ahí a hacer alguna referencia de charla cuando éramos conocidos de algún profesor o conocíamos a algún docente. Y nos hacían entrar, en lo que a mí me respeta, por ahí con grupos pequeños, cuando veían o consideraban que no éramos peligrosos para habilitar charlas, nos daban otros cursos. Y así esto fue creciendo. Entonces, imagínense ustedes lo agradecido que estoy de esta apertura que hacen ustedes. Porque desgraciadamente la desmalvinización, si bien la comenzó un gobierno militar, pero también lo siguieron los gobiernos democráticos, tristemente, valiéndose también inclusive y llevándose negociados. Así que a mí en lo personal, que me costó pasar por muchas escuelas, tanto públicas como privadas, donde por ahí nos miraban de reojo, y con algunos profesores nos querían mezclar con la dictadura y no sabían separar de la dictadura de lo que era Malvinas, donde se luchó mucho con Miguel Moreno, con Damián Sosa, que hoy ya no está entre nosotros, sino que está en el cielo, compañerazo de charlas y esas cosas. Agradecerles a todos ustedes. Un gran abrazo. Vamos, Ale, vamos. Bueno. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. A disposición. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a... En cuanto tengamos la grabación, se las pasamos, Daniel, así ustedes, si les sirve, si les gusta, si lo quieren reproducir, si lo quieren compartir. Cómo bueno, no, gracias. Muchas gracias. Por favor. Nos vemos, Bueno, muy bien, nos gracias vemos. A todos, adiós. Bueno, gracias. Gracias, lo vamos a subir al Gracias. Facebook de la agrupación. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hacer la publicación y se las pasamos. Gracias. Gracias, muy amable. No, por Cariño favor. para todos. Gracias. Adiós. Nos vemos. Chau, chau. Adiós. Abrazo a cada uno, una. Chau, abrazos. Gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Adri. No, a ustedes, a ustedes. Sí. Sabes que arriba tenés que ir a parar la grabación de YouTube, la transmisión.